construyendo sobre el fundamento. Ese ha sido el tema del campamento, construyendo sobre el fundamento. Y en este mensaje quiero compartir con ustedes parte de esas clases, que también estoy seguro que nos van a ayudar y van a ser edificantes y también nos van a guiar a tener nuestras bases sólidas. Y eso es lo que le proyectamos a los jóvenes, las bases sólidas que ellos deben tener enfocadas en Cristo. Así que veremos 5 puntos esenciales que se tocaron en esas clases referente a construyendo sobre el fundamento. Y vamos a iniciar al tiro con el primer punto, en honor al tiempo. El primer punto es el plan. El primer punto es el plan. Cuando pensamos en los grandes constructores de la historia, nos viene a la mente que ninguno de ellos comenzó su obra sin un plano detallado. Antes de poner la primera piedra, todo estaba pensado. Los cimientos, la estructura y el diseño final. Así también es nuestro Dios, el gran arquitecto del universo. Él tiene un plan perfectamente diseñado para cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que este plan no nació ayer, ni hace miles de años, sino que este plan nació antes de la fundación del mundo. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, acompáñenme con esta lectura de Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde la eternidad, Dios decidió que su propósito sería formar una familia eterna, en la que usted y yo podamos ser sus hijos para siempre. Este plan de salvación no es un simple concepto teológico, sino que es una historia viva que atraviesa toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Está lleno de etapas que son precisas. La creación, la promesa a Abraham, la liberación de Israel, la venida de Jesucristo, su sacrificio, su resurrección, la obra de la iglesia y el futuro reino de Dios sobre la tierra. Todo planificado por Dios. Y en ese plan estamos nosotros. Eso es lo asombroso. Que en ese plan Dios ya reservó un lugar con el nombre de ustedes, con mi nombre. Estamos ahí, incluidos. Dios lo diseñó y lo está cumpliendo y espera que nosotros podamos llegar a ese destino final, que es esa vida eterna en el reino de Dios. Todos tenemos esa esperanza de poder cumplir y poder llegar a estar con Dios en ese futuro reino y estar en esa vida eterna. Dios no quiere que ni nadie perezca, como lo dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, pasemos ahí a 2 de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero siempre hay un obstáculo. Y el mayor obstáculo para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Nuestra naturaleza humana corrompida por el pecado. Y eso lo vemos ahí en Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Vamos a Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no es simplemente cometer errores o equivocarnos. Es vivir dando la espalda a Dios, siguiendo nuestro propio camino. Desde Adán y Eva, ahí la humanidad decidió dejar el plano divino para construir su propia obra. ¿Y el resultado cuál ha sido? Una ruina espiritual. Y lo vemos en el mundo hoy día. ¿Cómo está el mundo hoy día? Es una ruina espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 23, ahí nos recuerda. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepciones. El pecado es como una grieta profunda en el fundamento, que si no se repara, tarde o temprano derrumbará toda la estructura de nuestra vida. Eso puede pasar si no se repara, si no se cambia de actitud y seguir en el pecado. Y lo más serio es que el pecado no solo daña nuestra relación con Dios, sino que la corta completamente. Corta esa relación con Dios. No hay progreso espiritual, no hay comunión, no hay paz hasta que el problema sea tratado. Hermanos, este diagnóstico que podemos decir que le estoy enunciando no es para desanimarnos, sino para mostrarnos o mostrarles que necesitamos urgentemente la intervención del maestro constructor, el único que puede reparar lo que está roto y devolvernos al diseño original. Cuando el ser humano estaba separado de Dios, sin poder salvarse por sus propios medios, ¿qué hizo Dios? ¿Los dejó abandonados? No, no los dejó abandonados. Él, movido por un amor que nosotros no podemos medir, el amor de Dios no se puede medir, es tan amplia y grande su misericordia, que Él mismo ideó una solución. ¿Cuál fue? Enviar a su Hijo Jesucristo, para pagar el precio por nuestro rescate, por nuestras faltas, por nuestro pecado. Y la Biblia lo declara ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Pasemos ahí a Juan capítulo 3, versículo 16. Es una escritura muy conocida.
pero muy profunda. Una escritura muy profunda. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Y en la cruz, Él cargó con la condena. Esa condena que nosotros merecíamos. Su sangre fue el precio de nuestra libertad. Y cada año nosotros en la Pascua hacemos ese recordatorio de ese sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y nos volvemos a comprometer nuevamente con Dios, a cambiar, a renovar, a seguir sus mandamientos, a cumplir. Hermanos, es muy asombroso lo que ha hecho Dios. Dios no solo nos perdonó, sino que también abrió el camino para que volviéramos a ser parte de su familia, con plenos derechos, como hijos y herederos. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y para que podamos entender la profundidad de este sacrificio, Dios nos dejó un retrato en la historia de Abraham e Isaac, ahí en Génesis capítulo 22. Lo pueden leer después en sus hogares, ahí el Génesis capítulo 22, pero ahí Abraham, en obediencia, estuvo dispuesto a entregar su hijo amado. En el último momento, Dios proveyó un carnero como sustituto. En la cruz, sin embargo, el Padre no detuvo el sacrificio. Jesús fue el cordero provisto por Dios, el sustituto perfecto para perdón de nuestros pecados. Hermanos, reconocemos que el pecado en nuestras vidas había levantado un muro imposible de cruzar. Pero Jesucristo se convirtió en ese puente que une nuevamente al hombre con Dios. Y eso es lo maravilloso. Y eso está en el plan de Dios. Todo aquel que lo recibe con fe y se somete a su señorío, pasa de muerte a vida, de esclavo a hijo, de condenado a heredero. ¿A heredero de qué? Del reino de Dios. Estar en su familia. Y eso lo ha hecho a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Aceptar el plan de Dios, por lo tanto, no es una opción secundaria, por llamarle una forma, o un consejo que Dios nos da. Aceptar el plan de Dios es la única decisión que nos garantiza una vida que transcienda la muerte y perduremos eternamente. Jesús mismo lo declaró ahí en Juan 14, 6.
Veamos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, en el versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Segundo punto. La piedra angular. Segundo punto, la piedra angular. En toda construcción antigua, la piedra angular era la primera piedra que se colocaba y la más importante. De su posición y su alineación dependía la estabilidad de la construcción y la forma de todo el edificio, de toda la construcción. Si la piedra angular estaba bien puesta, toda la construcción estaría firme. Si estaba mal puesta la piedra angular, todo acabaría torcido o al final derrumbado. Y la Escritura nos dice lo siguiente ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19, referente a esta piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto significa que Jesucristo es nuestro punto de referencia indispensable. Él es la piedra angular. Sin Él, nuestra vida cristiana pierde forma, pierde dirección, pierde esa solidez. La construcción nuestra se derrumbaría. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjense que dice ahí que esta piedra angular, ahí dice la Biblia, es escogida, es preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesús no solo nos da esa estabilidad, nos garantiza que si confiamos en Él, jamás Él nos defraudará. Si construimos sobre nuestras fuerzas, la casa se derrumba. Si nuestra fe, nuestras decisiones y nuestro carácter están alineados con Cristo, nada podrá destruir lo que Dios edifica en nosotros. Podemos decir que Jesús no es un accesorio de la construcción. Jesús es la base, en donde todo debe apoyarse, como esa piedra angular, de donde inicia la construcción. En la arquitectura todo se mide desde la piedra angular.
De ahí inicia todo lo que se mide para la construcción, para que quede todo nivelado, para que todo quede de una forma bien hecha. De la misma forma, nuestra vida cristiana, todo debe medirse desde Cristo. Nuestras prioridades, nuestras metas, nuestras acciones, nuestra fe. Todos sabemos que una construcción no puede mantenerse firme sin una base sólida. Si la base no es sólida, sabemos que eso, tarde o temprano, se va a derrumbar. Y en la antigüedad se construía así. Era común comenzar con una piedra angular. Y esta piedra angular no era cualquier piedra. Esta piedra angular era cuidadosamente seleccionada. Era medida y colocada en el ángulo principal de la construcción. Su función era doble. Primero era alinear todas las demás piedras para que las paredes se levantaran rectas. Esa era una de las funciones de la piedra angular. Y segundo, era para asegurar la estabilidad de toda la estructura frente al paso del tiempo y también a las inclemencias. Entonces, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, también necesita una fundación firme. Necesita iniciar con esa piedra angular que es Cristo. Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre esa piedra angular. Si Cristo no es el fundamento, podemos construir muchas cosas, pero todo será inestable y vulnerable si no está Cristo como fundamento, como esa piedra angular. Y las Escrituras son claras al identificar a Jesucristo como la piedra angular principal. Veamos ahí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, en el versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como mencioné al principio de este segundo punto, la piedra angular no solo marcaba el inicio de la obra, sino que servía como punto de referencia perfecto para alinear toda la edificación. Y si estaba correctamente colocada esa piedra angular, el resto de las paredes se levantarían firmes y seguras. Si mi vida no está alineada con Cristo, inevitablemente estará torcida. Pero cuando Él es la piedra angular de nuestra vida, cada área
la familia, nuestras decisiones encuentran dirección y estabilidad. Y así como las piedras angulares se tallaban de materiales capaces de poder resistir el tiempo y la presión, Cristo, como esa piedra angular, también fue probado. Lucas capítulo 4, en el versículo 1 al 13, ahí se nos relata cómo después de 40 días de ayuno fue tentado por Satanás en el desierto. Pero a pesar de su debilidad física, Jesucristo permaneció perfecto y obediente. No voy a leer Lucas capítulo 4 del 1 al 13, lo pueden leer después ustedes, pero ahí tenemos esa tentación de Satanás a Jesucristo. Sí los invito a leer Isaías capítulo 28, versículo 16, donde ahí describe a Jesucristo como esa piedra angular, probada, preciosa, de una simiente estable. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 16. Esta es una profecía acerca de Jesucristo. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, dice, el Eterno, el Señor, dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esto significa que Cristo, entonces, no es un fundamento teórico, sino uno que está pasado por prueba. Pasó por la tentación, pero de una obediencia perfecta. Entonces podemos confiar en Él plenamente, porque venció donde nosotros, sin duda, fracasaríamos. Entonces Cristo es una piedra angular preciosa, que a través de su sacrificio somos alineados con Él y su camino. Y eso debe cambiar cómo vivimos y cómo actuamos, siguiendo esa piedra angular que es Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 nos invita o nos llama a imitarlo, caminando en amor, así como Él nos amó y se entregó por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Su fuerza y valor han sido probados. Cristo nunca fallará. Y cuando edificamos sobre su ejemplo, tenemos entonces la capacidad de enfrentar esas circunstancias difíciles, pero con algo en particular, sin desmoronarnos, porque Él es nuestra piedra angular que nos da esa fortaleza y que podemos soportar las inclemencias que nos puedan venir. Lucas capítulo 6, versículo 47.
Este es el mismo versículo que leímos en Mateo, pero Lucas lo declara de una forma distinta. Lucas capítulo 6, versículo 47. Lucas capítulo 6, versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y el 49 nos dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tercer punto, piedras vivas. Tercer punto, piedras vivas. La Biblia, el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado, nos presenta una imagen poderosa acerca de este punto, de piedras vivas. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto significa que así como Cristo es la piedra angular, nosotros como piedras vivas que forman parte de la edificación espiritual de Dios, como esas piedras vivas, Dios como maestro constructor está quitando aristas, nos está puliendo nuestro carácter para que podamos encajar en su diseño. A veces el tallado duele, pero tiene siempre un propósito: hacernos más semejantes a Cristo. Que cuando el mundo nos observa, debiera poder ver la forma y el carácter de Jesús en nosotros. Así nos está tallando Jesucristo. Veamos 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, no somos piedras aisladas. Somos unidos, formados para el templo de Dios, donde su presencia habita por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2,
versículo 19. Y ahora lo vamos a leer un poco más en los versículos que leímos anteriormente. Anteriormente leímos solamente hasta el 20. Ahora vamos a leerlo completo hasta el 22 a partir del versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno es parte esencial en esta construcción. Una piedra menos, ¿qué sucedería? Dejará un hueco. Imaginemos armando un muro con esas piedras perfectas, piedras talladas que Dios nos está tallando. Si falta una piedra, quedará un espacio vacío. Y una piedra fuera de lugar debilita la estructura. Entonces Dios no nos llamó para hacer esas piedras dispersas, sino a ser parte de un edificio vivo y un edificio unido, como esas piedras vivas, construyendo ese muro, ese templo para ese Espíritu Santo. Si Cristo es nuestra piedra angular, entonces debemos permitir que Él nos coloque en el lugar donde más podamos servir y reflejar su gloria ahora, en esta vida, y también en su reino eterno. Entonces, cuando pensamos en una piedra, solemos verlo como algo rígido, inalterable, algo frío. Así vemos normalmente una piedra. Pero en manos del maestro constructor, incluso una piedra puede ser moldeada y transformada para cumplir un propósito perfecto. Como leímos ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, somos piedras vivas que Dios está edificando. ¿Para qué? Para formar su casa espiritual. Esto significa que aunque permanecemos firmes en Cristo, estamos en constante proceso de cambio y formación. Así como una piedra natural se moldea con el tiempo por la erosión, la fricción y el ambiente, nosotros también somos moldeados. El tiempo nos madura nuestra fe. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así como esas piedras vivas que Dios nos está moldeando, nosotros tenemos que alcanzar esa madurez para que Dios pueda trabajar en nosotros. No necesitar esa leche para iniciar. Ya pasamos por ese proceso. Debemos ser maduros para que Dios trabaje y nos moldee
Sabemos que la fricción con otras personas nos pule el carácter. Y ahí Proverbios capítulo 27, versículo 17, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, nos dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Y así entre nosotros nos vamos puliendo unos con otros, madurando, creciendo en unidad, en la fe, en el compromiso. Las pruebas y el ambiente fortalecen nuestra resistencia espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este proceso no es instantáneo. El tallado de Dios puede implicar disciplina, corrección, paciencia y también perseverancia. Pero cada golpe y cada pulido nos acerca más a la forma de Cristo, para que su imagen se refleje en nosotros. Ser piedra viva significa ser dinámico, creciendo, adaptándose y transformándose para reflejar el carácter de Jesús. No podemos conformarnos con ser la misma piedra bruta, sin pulir, que un día éramos y fuimos rescatados. Debemos entonces dejar que el Maestro nos dé forma para poder encajar perfectamente en su casa espiritual. En la construcción del templo de Salomón, las piedras eran talladas en la cantera antes de ser llevadas al sitio de la obra. Estas piedras llegaban listas al lugar de la obra, listas para encajar en el muro. Y sin necesidad de martillos ni cinceles, esas piedras entraban sin ninguna complicación. Veamos Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ni un golpe, ni un golpe. Eran tan perfectas que cada piedra era puesta en su lugar. Así llegaban las piedras a la construcción. Así también Dios está trabajando con nosotros, aquí y ahora, para que cuando llegue el día encajemos perfectamente en su templo, en su reino eterno. Por eso dejemos que Dios trabaje con nosotros, que nos moldee, que nos lleve a hacer esas piedras perfectas para su templo. Cuarto punto, herramientas espirituales. Cuarto punto, herramientas espirituales. Un constructor no solo necesita un buen plano,
y un fundamento sólido, también requiere las herramientas correctas para levantar y mantener la obra. De la misma manera, Dios no nos ha dejado sin recursos para edificar nuestra vida espiritual. Nos ha dado herramientas esenciales para construir y mantener nuestra relación con Él. Y entre ellas destacan dos fundamentales. La primera es la Biblia. Es nuestra regla de medición. Eso es la Biblia, nuestro manual de instrucciones. La palabra de Dios es la guía que nos muestra cómo construir de acuerdo al diseño de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la regla que nos ayuda a alinear nuestra vida con Cristo, que es la piedra angular. Sin la Biblia corremos el riesgo de edificar según nuestras propias ideas, pero Jesús nos llama a edificar sobre su palabra. Hermanos, no basta con poseer solo la Biblia. Debemos leerla, meditar en ella y aplicar lo que ella nos dice, dejando que corrija lo que esté fuera de línea en nuestra vida. Segundo, lo que destaca con nuestra herramienta, lo segundo es la oración. La oración es ese martillo que une y fortalece. La oración mantiene viva nuestra comunicación con el arquitecto del plan. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es por la oración que recibimos fuerza en medio de las pruebas y dirección también de nuestras decisiones. Nos ayuda a mantener cada ladrillo de nuestra vida firme y bien colocado. Si dejamos de orar, la construcción se debilita. Orar no es opcional, no es una opción. Orar es esencial para mantener la obra estable y que sea también resistente. Dios no solo nos ha llamado a ser parte de su edificación espiritual, sino que también nos ha dado las herramientas para crecer. La Biblia nos alinea, la oración nos fortalece, y ambas, usadas constantemente, nos aseguran que nuestra vida estará firmemente edificada en Cristo. Y a estas dos herramientas, indudablemente, le sumamos el ayuno y la meditación. Entonces la invitación de Dios a esta relación puede compararse con esa llamada telefónica y que está sonando. Y puede estar sonando ahora mismo.
Él es quien marca y su voz está lista para ser escuchada. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Biblia y la oración son como la línea abierta para mantenernos en contacto con Dios. Sabemos que en cualquier relación sana, el diálogo es fundamental. No hay verdadera cercanía si en una comunicación si no es mutua. Si solo oramos y no estudiamos, corremos el riesgo de hablar sin escuchar. Si solo estudiamos y no oramos, acumulamos conocimiento, pero sin una conexión con el autor. Entonces el equilibrio entre ambos crea un diálogo espiritual pleno que fortalece y profundiza nuestra relación con Dios. La lectura de la Biblia más la oración. Quinto punto. Edificado sobre la roca. Quinto punto, edificado sobre la roca. Hermanos, no hay mayor seguridad para la vida espiritual que edificar sobre un fundamento sólido. Y como hemos visto, ese fundamento es Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo afirmó, como vimos ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, donde dice el apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Construir nuestra vida sobre Él significa que cada área, valores, sueños, prioridades, deben alinearse con su palabra y su carácter. Edificar como Él requiere obediencia diaria en todo lo que nos demanda nuestra vocación, no solo verbal. Él requiere acción. Veamos Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 12. E inicia con un título acá, dice: lo que Dios exige. Y comienza el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, cuanto más profundo sea el fundamento en Cristo, más alto podremos crecer espiritualmente. Un rascacielos, no sé si han visto los rascacielos que hacen ahí en Dubái, son enormes construcciones, necesitan cimientos profundos
que a veces tardan mucho tiempo en construirse. Y toma más tiempo construir el fundamento que lo que es hacia arriba, lo que es visible, que es el edificio, las ventanas, lo que uno pueda ver. Así también Dios quiere profundizar nuestras raíces en Cristo antes de elevarnos en su propósito. El rey Salomón, hijo de David, él tuvo el privilegio de construir el templo de Dios en Jerusalén. Y ahí, como vimos en Primera de Reyes, capítulo 6, ahí nos narra cómo lo hizo siguiendo fielmente las instrucciones divinas. En Primera de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al 9. Cada medida, cada material, cada detalle fue conforme al diseño que Dios le había dado a Salomón. Salomón no improvisó. Él construyó el templo según los planos de Dios. Y el resultado de esa obediencia fue evidente. El templo se convirtió en el centro de adoración y la presencia de Dios llenó el lugar. La nación experimentó paz y prosperidad como nunca. Incluso otras naciones reconocieron la bendición que había sobre Israel. La visita de la reina de Sabá, ahí en Primera de Reyes, capítulo 10, confirma que la sabiduría, la riqueza y la gloria de Salomón era un testimonio del favor divino, de lo que Dios había hecho por Salomón obedecer. Entonces, cuando edificamos nuestra vida siguiendo las instrucciones de Dios, el resultado no es solo estabilidad, sino también bendición abundante. Sin embargo, hay Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 11, ahí nos muestra un giro y un giro triste que sucedió. Que a pesar de su éxito inicial, Salomón se apartó de Dios para complacer a muchas de sus esposas extranjeras, las cuales lo desviaron hacia la idolatría. Y el resultado fue devastador. Su corazón ya no fue fiel a Dios como el de su padre David. Con el tiempo, su desobediencia contribuyó a la división del reino y más adelante a la destrucción del templo que el mismo Salomón había edificado. Y Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9, nos dice lo que sucedió entre Dios y Salomón. Veamos Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel. Eso pasó con Salomón. Dios se enojó con él por lo que había hecho, por su desobediencia, por no mantener intacta su construcción como piedra viva. Permanecer fieles
entonces requiere guardar el corazón y no permitir que nada ni nadie ocupe el lugar que le pertenece solo a Dios. Para ir ya concluyendo con este mensaje. Vimos 5 puntos sobre construir sobre el fundamento. No estamos solos en la construcción espiritual. Cada uno de nosotros es una piedra viva puesta junto a otra, formando un edificio que es para la gloria de Dios. La unidad es esencial. Un muro no puede ser fuerte si las piedras están separadas o mal alineadas. La comunión, el amor fraternal y el trabajo en conjunto son parte de ese diseño que Dios está haciendo. Dios habita en medio de su pueblo cuando está unido y cuando está fundamentado en Cristo, como esa piedra angular. Hermanos, todo lo que hemos aprendido hoy no es teoría para guardar en la mente, sino que es una verdad para poner en práctica. El fundamento sólido ya está puesto, que es Jesucristo. No necesitamos buscar otro fundamento. No necesitamos buscar otra piedra angular. Pero sí debemos decidir edificar sobre él. No después, no cuando me sea más conveniente, no cuando mi vida se calme. El momento de empezar a construir con obediencia, fe y entrega es ahora. Somos esas piedras vivas que Dios nos está moldeando. Dejemos que Dios nos moldee. Cada día que posponemos, construimos un poco más sobre la arena. Y al construir sobre la arena, la construcción se puede desmoronar. En cambio, cada decisión alineada con Cristo es un ladrillo firme, es una piedra firme puesto en nuestra vida. Hermanos, el plano está sobre la mesa. El fundamento ya está puesto. Y las herramientas están en nuestras manos. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué vamos a hacer? Jesucristo nos da la respuesta. Y vamos a leer la respuesta nuevamente en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Queridos hermanos, sigamos disfrutando de este hermoso día sábado. No olvidemos orar los unos por los otros continuamente para que Dios esté siempre con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Y como esas piedras vivas, dejemos que Dios siempre nos esté moldeando. Buenas tardes, hermanos.